Ya. Bueno, aquí estamos hoy día en algo bastante especial. No es una cápsula como las que les estaba grabando, chiquillos, con mi voz nada más. Como pueden ver, está mi cara. Y tenemos una invitada bien especial que es Fernanda Ávila, la profesora de lenguaje, o sea, lenguaje de historia, de Vespertino y de algunos talleres. Yo creo que algunos igual la han visto por ahí. Entonces vamos a hacer este tipo de conversatorio entre las dos y vamos a tener el tema del exilio, que como bien saben es la unidad uno de lenguaje, de lengua y literatura, y tiene mucho que ver con historia. Entonces aquí la profesora me va a ayudar, vamos a hacer ronda de preguntas y vamos a ayudarnos un poquito con esta presentación. Entonces sería, hablando sobre el exilio, una conversación entre historia y lenguaje. De lenguaje. Ya, el objetivo está visto desde el lenguaje, ¿ya? Es analizar el exilio desde una perspectiva histórica y literaria, dando cuenta de la relación entre estas disciplinas y los diversos contextos en los que ocurre este fenómeno. O sea, más que nada vamos a hablar del exilio, pero también lo vamos a analizar, lo vamos a profundizar. Muchos de ustedes han trabajado en las guías que les hemos mandado con la profesora Carlos Santander y les hemos preguntado desde la novela que les hicimos leer, ¿sí? No pasó nada, y algunos conceptos, pero ahora vamos a hablar también desde la perspectiva histórica, ¿sí? Como dije, vamos a hacer ronda de preguntas y vamos a ver cómo estas disciplinas que son literatura e historia se unen, que eso ocurre bastante. Todo el tiempo, de hecho. Sí. Ya, entonces empezamos primero con lenguaje, pregunta a historia. Bien, primera pregunta, profesora Fernanda. ¿El exilio siempre ha existido? ¿Qué ejemplo nos podrías entregar? Bueno, primero es importante entender que todo va a depender mucho de qué persona nos esté dando una definición sobre el exilio, porque probablemente si comparamos lo que dice la RAE con algún historiador, vamos a tener varias cosas como similares de lo que se comprende por exilio, pero desde una perspectiva más histórica, el exilio tiene que ver como con un desarraigo, como con esto de dejar mi origen natal, principalmente, y ocurre mucho, por motivos políticos. Desde ahí viene un poco el tema del exilio. Y básicamente, si lo ponemos así como en una línea de tiempo, el exilio básicamente existe desde siempre, o sea, desde la antigua Roma que se viene como exiliando a cierta cantidad de personas por motivos políticos, básicamente. Entonces, el exilio no es algo nuevo, si bien ha ido como modificándose o evolucionado a través del tiempo, y hoy en día tenemos un exilio muy distinto de lo que ocurría en la antigüedad, siempre ha estado. O sea, esto de desterrar a una persona o de sacar a esta persona desde su base, por decirlo de alguna manera, o desde su país natal, es algo que ha ocurrido desde hace más de 2000 años atrás. Así que no es algo nuevo, por decirlo de alguna manera. Y como me explicaba la profesora Pilar, yo también le explicaba a ella que yo básicamente estudié harto lo que fue el exilio en Chile durante la dictadura, pero también tenemos un exilio que fue muy, muy relevante durante el siglo XX, que fue el exilio generado por la dictadura franquista en España, o sea, por la dictadura que se generó por Francisco Franco, ¿cierto? Y básicamente fue muy relevante por la cantidad de personas que fueron exiliadas. Se supone en la cifra oficial que fueron más de 400.000 personas que se exiliaron a raíz de lo mismo. O sea, como que por razones políticas y por pensar distinto a lo que pensaba el dictador, ¿cierto? Franco, eh, de manera institucionalizada, o sea, el país te obliga a retirarte de tu país y te quita la oportunidad de retornar a tu país. Entonces eso yo creo que es como una de las características que más afecta en una persona el tema del exilio, finalmente. Y ocurre lo mismo con la dictadura chilena. Si bien sabemos, ya estamos en segundo medio, ¿cierto? Van a estudiar la dictadura probablemente el segundo semestre, pero igual yo sé que todos tienen alguna noción de lo que fue. Que la dictadura chilena ya ocurre en los años 70
pero ocurre por las mismas razones, o sea, se instaura una dictadura en Chile que saca del gobierno a Salvador Allende y al presidente hasta ese momento, y lo que básicamente tienen que hacer las familias es abandonar el país por un tema de seguridad, que ahí yo creo que tiene harta relación con el tema de los derechos humanos también, sino que, o sea, si yo me quedo acá, probablemente mi integridad está en riesgo, mi vida está en riesgo. Y ocurrió mucho también, obviamente, como el exilio está destinado básicamente a adultos, eh, que son familias que tienen que exiliarse. No es como simplemente una persona solita, sino que es un hombre, por ejemplo, con su esposa y sus hijos, o con sus padres, no sé. Es como algo que fue bien, como bien grande, por decirlo así, como bien comunitario. Entonces, el exilio obviamente lo que genera es eso, como esta cosa del desarraigo, genera una cosa también en la personalidad y la identidad de las personas, porque pensemos que uno, en la infancia, ¿cierto? Es cuando uno genera como esta identidad particular de cada persona, entonces uno genera las bases en tu país natal. Nosotros, Pilar, yo, por ejemplo, tenemos una identidad que está muy, muy chilena, es muy chilenizada nuestra identidad. Y eso pasa porque nuestra infancia la pasamos acá. Entonces, esta idea del exilio, de donde finalmente tenemos que irnos a otro país con culturas muy distintas, con formas de relacionarse distintas incluso, es un tema también como para el desarrollo personal de las personas. O sea, no simplemente tiene que ver con un tema político y social, sino que también es súper cultural, por decirlo en términos sencillos. Ya, segunda pregunta. Muy bien. ¿En qué Ya. afectó el exilio en dictadura a la sociedad chilena? Bueno, yo creo que el exilio es una forma más de transgredir los derechos humanos dentro de todas las formas en las que se transgredieron los derechos humanos durante la dictadura. O sea, yo creo que el caso o los casos más visibles de violaciones fueron las personas torturadas, las personas desaparecidas, pero también tenemos que considerar que el tema de la identidad, el tema identitario, también genera traumas muy profundos. O sea, esta cosa de que tú obligadamente tienes que escapar de tu país y dejar tu estructura familiar, básicamente porque tu vida está en riesgo, genera un trauma súper grande. Y no solamente para adultos, sino que también para los niños, que fue el caso que yo estudié más en detalle durante mi tesis. Eh, Porque básicamente como que las bases de tu vida se desmoronan. Entonces, estamos obligados a tener que replantear nuestra existencia en otro lugar. Y obviamente la sociedad chilena como que en principio como que eso lo hizo pasar muy, como muy por abajo, por decirlo así. De hecho, durante 1974, que fue uno de los años que tuvo la mayor cantidad de exilios, en el diario oficial, que era el Mercurio en ese tiempo, se publicaban listas constantemente en donde aparecían las personas que debían salir al exilio. Era como básicamente usted, desde que aquí, acepte las consecuencias, si no, y quiere como estar, como asegurar de que no le va a pasar nada, usted puede exiliarse. Entonces fue un tema bien heavy el tema del exilio. Y además es importante que varios de los países, o el país yo creo que fue más como punto de llegada de muchos chilenos por la cercanía fue Argentina, ¿cierto? Era mucho más simple viajar a Argentina o a Mendoza porque uno puede ir en bus, pero viajar a Finlandia, por ejemplo, o Suecia, que fueron otros países que eran como destino bien recurrente del exilio, era caro, entonces fue otro tema. Sí, y Entonces, ¿qué ahí, pasó? ay, perdón, Dígame. que ahí también quería hacer un punto porque dijiste que aparecían listas en el Mercurio, ¿verdad? Y ahí como Claro, que técnicamente notificaban a las personas que tenían que abandonar el país. Sin claro. embargo, con los chicos, la última guía, salió el tema del autoexilio, ¿sí? Mm, Y no es lo mismo autoexiliarse que migrar, ¿sí? Porque la migración es más bien un desplazamiento voluntario, pero el autoexilio es como, no tengo otra opción, ¿sí? claro, En tu caso era como, antes de que me notifiquen, mejor me voy, ¿sí? claro. Por el tema de Esa es la la seguridad. Entonces eso también quería hacer hincapié porque creo que hartos puede ser que tuvieran dudas al respecto.
Claro, y de hecho el tema del autoexilio, como bien lo estaba comentando, pasaba mucho con el tema del autoexilio, que habían, no sé, mi sobrino o mi primo fue perseguido o está desaparecido y por lo tanto es tanta la inseguridad, ¿cierto? O el tema como de la persecución que yo tengo alrededor, que no me queda otra alternativa, ¿cierto? Por mi integridad, que exiliarme. O sea, no es como un tema de, uno no se exilia porque quiere, o así como, ah, no, creo que voy a irme. No, es una cosa como de vida o muerte, básicamente. Claro. Eh, en la sociedad chilena, obvio que se vio muy transformada durante la dictadura y sobre todo al retorno de esta gente que había sido exiliada. Desde el año 89, que es básicamente cuando ya está terminando la dictadura, nuevamente se empiezan a publicar listas de personas que pueden retornar. Entonces, también era un tema, obviamente, y lo que genera la ansiedad de poder saber si tú puedes o no retornar a tu país, porque pensemos que esta gente se fue sin querer irse, se fue porque tenía que irse. Entonces, esto de estar revisando constantemente el diario para ver si tú podías retornar, eh, mucha gente que después pudo retornar y se dio cuenta de que la sociedad chilena era otra de la que ellos habían ido. O sea, esa sociedad del 73, del año, o en el año en el que se fueron, esta sociedad a la que estaban retornando ahora, era otro Chile. Entonces eso igual obviamente implica un cambio súper grande, como para, mentalmente hablando, para una persona. O sea, eh, como, insisto, el desarraigo, el tema de lo que me involucra para mí en lo personal, en lo emocional, en mi desarrollo hasta cognitivo incluso podría ser, como esto de que mi base o mi estructura se desarma, se desmorona. Sí, o sea, y recordemos que el desarraigo es un sentimiento de abandono, de no pertenecer a nada. Entonces, Claro, como arraigarse es como de raíz. Entonces, el desarraigo es no tengo raíces. Y el tema de volver a una sociedad distinta, o sea, es como ya casi reconstruir otra vez. Yo creo que claro. por ahí también va. Es Y, como que tu base, tu estructura, es un edificio y de repente derrumbado. mm, Entonces como que no tengo ese origen, como que se pierde. claro. Y esta foto son chilenos en París nuevamente. Son chilenos en París, sí, y por lo que entiendo son chilenos que se mantuvieron en el exilio. De hecho, un alto porcentaje de las personas que fueron exiliadas se quedaron en su país de exilio, por decirlo de alguna manera, porque ya exactamente como veníamos diciendo antes, el Chile que era ahora, después de la dictadura, el Chile post-dictadura, era otra cosa. O Claro, sea, era nada que ver a lo que ellos conocían o recordaban. Entonces, ante eso, es mejor quedarse como en su país ya donde estaban establecidos ahora. sí, y los mismos estudiantes creo que tuvieron una pregunta de una guía que decía, ¿por qué crees que los chilenos en exilio se quedaron allá en vez de volver? Y claro, es el tema identitario que quizás ya tienen hecha la vida allá también. O sea, Claro, el tema de la seguridad de volver y volver como a confiar y volver a reconstruirse es un tema bastante complicado, encuentro yo. O sea, claro. llegar y volver y hoy no pasó nada. Y aparte que hay que tener en cuenta que el Estado tampoco hizo mucho como por ayudar a la gente que Mm, retornaba. O sea, como que se creó una comisión, por decirlo así, sí, déjenme como comisión, que supuestamente ayudaba a los chilenos a retornar. Y de hecho, lo que yo estudié fue mucho como de los efectos que dejaban los niños, estos niños que retornaban. Y era súper interesante porque en los niños, claro, es difícil porque están como justo en la parte de desarrollo más primario, pero en los adultos significa como un doble exilio. O sea, como me fui de Chile, tuve que hacer nuevas bases en otro país y ahora vuelvo a Chile y es como que de nuevo estoy como en otro país completamente nuevo. Entonces, claro. ante eso, como por un tema de tranquilidad, por un tema de estabilidad también, pensemos que las personas que se exiliaron, muchas pudieron asentarse y pudieron vivir como tranquilamente en sus países de exilio. Ante eso, prefieren quedarse ahí, ¿cierto? Y Francia fue uno de los países que más recibe personas exiliadas en Europa. Entonces, hasta ahora hay muchos chilenos en Francia y en París, en el caso de la foto, porque se quisieron mantener acá. O sea, el Chile que ellos recordaban no era el Chile que existía después de la dictadura, entonces ante eso, mejor me quedo en un lugar estable. Ujú, perfecto. Por ahí va el tema.
Ya, y creo que esta es la última pregunta de lenguaje, me parece. ¿Los desplazamientos humanos, como el exilio o la migración, afectan nuestra identidad? Yo creo que, obvio que sí. O sea, como que finalmente es muy importante el lugar en donde nosotros nos estamos desarrollando, nos condiciona mucho. O sea, eh, esto de relacionarnos, de tener un crecimiento, por decirlo así, en un espacio seguro, de tener una familia, de tener estabilidad, condiciona mucho quiénes somos. Entonces, tener que verse enfrentado a este tipo de situaciones, ¿cierto? Donde tu integridad está en riesgo y tienes que obligadamente cambiar de lugar, es un tema que afecta a la identidad sí o sí. O sea, probablemente haya muchas personas que son más introvertidas quizás o se quedan como con los miedos más dentro de sí mismos, otras quizás la pueden exteriorizar un poco y conversarlo, hay otras personas que quizás ese sentimiento de desarraigo que hablábamos delante les genera rabia, o sea, como que yo creo que va a depender mucho de cómo es uno para ver cómo se manifiesta, pero de que afecta a la identidad, claro que sí, porque finalmente es un cambio total. Entonces, eso nos remueve. Y como todos los remesones, ¿cierto? Los remesones nos generan un cambio en nosotros, generan como que nos obligan a replantearnos cosas. Y con esos replanteamientos uno también se ve obligado a cambiar ciertas conductas. Entonces, claro que sí. Pensemos también que eh, los países a los que llegaron los exiliados, ya habíamos dicho, fue Latinoamérica en varias ocasiones, Argentina, Perú, México, Cuba, obviamente, pero también está en Europa, ¿cierto? Que son culturas súper distintas de la nuestra. O sea, no tienen esa cosa como, no sé, más familiar, quizás, de compartir. Eh, Eso también genera una transformación súper grande, como llegar a una cultura distinta, quizás hasta un clima distinto, genera una cosa identitaria diferente, ¿cierto? De hecho, me acuerdo un caso muy particular de una niña eh, que tenía 10 años y tuvo que emigrar a Rusia, o sea, migrar, exiliarse en Rusia con su familia. Entonces, imaginémonos como que de repente, no sé, algo les pasa a nuestra familia y estamos obligados a irnos hoy día a Rusia. O sea, es otra cosa, ¿cierto? Culturalmente es otra cosa. Entonces, mi identidad, obvio que con eso va a cambiar. Yo creo que eso es algo como innato, que sí o sí se va a transformar. Muy bien. Y ahí una fotito, ¿cierto? De el Sí, nuevo, los nuevos chilenos. Me encanta eso de los nuevos chilenos. sí, en realidad la migración ocurre esto, que es como más, como que se unen las culturas y es súper bonito. Yo creo que no estamos muy lejos de un Chile en el que el 18 de septiembre empecemos a bailar los bailes de los venezolanos, los colombianos, etcétera. Claro, Sería bien bueno, una es multifiesta. necesario en realidad. Claro, claro. Sí, yo también lo creo. Y ahora historia pregunta. Historia pregunta. Vamos a ver. Historia pregunta. Bueno, como yo sé la parte más historiográfica, por decirlo de alguna manera, me interesa saber mucho cómo se aborda el exilio, pero desde la literatura. ¿Cómo se trabaja el tema del exilio? Ya, en esta pregunta lo primero que tenemos que entender y que creo que también le dijimos a los chicos, cualquier chico que esté viendo ahí, tiene que entender que la literatura se corresponde así casi inmediatamente con un proceso histórico. Entonces, en un proceso histórico está pasando el exilio, la literatura inmediatamente va a tomar este tema y lo va a transformar en lo que es una novela, una narración, un poema, etc. Entonces el exilio es abordado en las obras literarias de esta misma manera que dices tú. Porque también, segundo principio de lengua y literatura, es que tenemos que entender que la literatura, si bien no es realidad, en cierta manera, pretende ser un mundo posible, ¿sí? O sea que la literatura es igual una experiencia de mundo. En los libros nosotros leemos historias de amor, leemos historias de amistades, leemos tradiciones, leemos todo eso. Y todo eso son sentimientos que vienen desde la experiencia humana. Claro. Entonces, la literatura no viene desde la nada, ¿sí? Viene
una experiencia que ha sentido alguien. Mm, Entonces, teniendo esas dos cosas claras, ¿cómo se aborda el exilio? O sea, si está ocurriendo algo en la historia, la literatura lo va a plasmar sí o sí. Ahora, los chicos leyeron una novela que se llama No pasó nada, que me sorprendió porque la verdad de verdad chiquillos, no lo conversamos antes, pero Fernanda habló de desarraigo, que es la palabra como clave del exilio, ¿sí? Habló de climas fríos, habló de exilio infantil. Y Mira, Lucho, le chunté, ¿ah? le chunté con todo. Exacto, era una novela y me da rabia no haber tenido este conversatorio antes, porque yo creo que hubiese abierto la mente de los chiquillos. Aunque igual, bueno, no estuvo tan mal el trabajo, pero se entiende que uno igual quiere apoyar. El tema es que esa novela trata de Lucho, que es exiliado, o sea, su familia exiliada a Alemania. Entonces, Mm, de los 14 años, Lucho empieza a narrar cómo fue su experiencia en Alemania. Y habla de sus experiencias de amor adolescentes, ¿cierto? De que también habían compañeros griegos que habían pasado por lo mismo. Entonces, quizás estas historias no son reales, así en la realidad, pero es una posibilidad. Te habla de algo que pudo haber ocurrido de verdad. Entonces, claro. ¿el exilio qué pasa? De partida, la persona que escribe está lejos de, si la persona que escribe es exiliada, claramente, está lejos de lo que sería su país de origen. Entonces, sí habla de las experiencias que tiene él o ella, que ahí generas la autobiografía, ¿cierto? Etcétera. Y también desde los sentimientos de desarraigo. Un ejemplo súper bueno es Juan Rulfo, de la literatura latinoamericana. Mm. Es un escritor mexicano, ¿sí? Alguna vez lo van a leer chiquillos, seguramente. Seguramente con la profesora Carol vamos a meter algún cuento por ahí. Pero el tema es que él habla de cómo pasó la Revolución Mexicana y él tuvo que, quizás no lo exiliaron de su país, pero tuvo que salir de la ciudad al campo, por ejemplo. Sí, eso ya es migración. Pero todos sus cuentos hablan de una sofocación que es el calor. Hay un cuento que cuando yo lo leí me pareció súper así como, ¡ay, qué fome! Porque tenía la misma edad que los chiquillos. Pero hablaba de unos granjeros que le habían prometido una tierra en el campo, que se supone que era súper buena. Y el cuento se trata de que caminan en el calor todo el tiempo, ¿sí? Entonces, Ujú, más que nada, es como lo sofocante que es para el trabajador, ¿ya? claro. Como que ahí como que en la literatura de exilio pueden haber novelas súper concretas que puede ser como No pasó nada, que te habla concretamente, Lucho se fue a Alemania, vivió el clima frío, todo el tema, o estos cuentos más metafóricos, que obviamente uno cuando lo lee dice, ¿qué es esto? Así como, ¿qué me quisieron decir? Y entiendes que sí, porque la literatura está llena de metáforas y lenguaje figurado que de repente es complicado para cualquiera, no solamente para los chiquillos. Sí, Entonces, ¿qué me quiso decir con que se moría de calor? ¿Cachai? Y es la claro. fuerza trabajadora. Entonces, en sí hay varias maneras de abordar el exilio, pero más que nada de la experiencia del ser humano, que sería el desarraigo, que sería el abandono, que sería la tristeza, la dificultad de adaptarse. Eso. De hecho, ahora que estaba hablando de eso, me acordé de otro elemento que igual creo que es interesante que los chiquillos lo sepan. Precisamente con este caso de la niña que se iba a Rusia que yo te explicaba antes, que ella decía que le llamaba mucho la atención, ella llamaba mucho la atención porque era físicamente distinta, o sea, ella era morena, para partir, y eso en Rusia obviamente que no es algo como que se dé. Tenía el pelo negro, tenía los ojos café, como una persona como somos los chilenos, un mestizo. Em, pero ella, después cuando ya, obviamente, ella como ya llegó a los 10 años, hay un tema identitario bien importante, y cuando ya era grande, cuando ya era una joven, tenía veintitantos años, ella decía que su mejor forma de describirse a sí misma era como una muñeca rusa. Esta como idea de que uno como tiene como una, como capas, por decirlo así, como que uno va como destapando y hay otra muñequita, y eso tenía que ver con su identidad, porque ella en la base, la muñequita más chiquitita o la que está más al centro, ahí estaba su identidad chilena, que era como su Mm. base, el tema de que ella recordaba mucho el Condorito, o esta idea de que uno cuando era verano iba a la playa, al litoral central a bañarse, y de ahí como que venían estas otras capas que venían como siendo las experiencias que ella tenía ella en el exilio, porque después de irse a Rusia ella tenía que ir, no me acuerdo de qué otro país, creo que a Francia. Entonces, como finalmente
desde pequeñita la identidad se va configurando desde el espacio en donde estamos. Entonces ahí Sí, yo creo que está como el tema de la identidad y del cambio generado por el exilio. claro que sí. No, y muy bonita la metáfora de esa niña, y aparte pensar que era tan chiquitita y aún así tenía su muñequita ahí chilena. Sí, Y es lo que sí, le puede pasar a muchos de nuestros estudiantes también, que vienen de otros países, que claro, si bien migran, de repente migran por situaciones difíciles, no necesariamente por voluntad así, me quiero ir, ¿cachai? claro. Entonces So, sí, hay una razón de por medio. claro. Sí. Bueno, y tenemos una segunda pregunta, historia pregunta. ¿Cómo se relaciona? Yo sé que el viaje es un tema que se habla harto en el lenguaje, Mm. pero ¿cómo se relaciona el tema del viaje, en este caso, con el exilio? Hoy, a mí me fascina el tema del viaje personalmente. Cuando estuve en la práctica, fue mis primeras clases, casi. Entonces es como un cariño bien, bien personal a esa De materia. corazón. Sí, mira, en el lenguaje hay distintos tipos de viajes. Así está el viaje espiritual, el viaje físico. Entonces, si vemos ese tipo de calificaciones, obvio que tiene que ver con el exilio porque el exilio ya es un desplazamiento, ¿sí? Claro, Ya hablamos del plano físico. O sea, estoy en Chile, me voy a Francia, eso es un claro. desplazamiento físico. Entonces ya estamos hablando ya de viaje. Ahora, si nos metemos al siguiente plano, que es, no sé, un tipo de viaje espiritual, por ejemplo, eh, hablamos mucho porque en sí el exilio de repente lo ponen en literatura como una experiencia de crecimiento, ¿sí? De repente, algunos escritores, me acuerdo que los chiquillos lo pusieron alto en el trabajo, no sé de dónde lo sacaron, pero era bien interesante la idea, eh, que hablaban del exilio y la escritura como una forma de venganza o de como devolverle la mano a la patria de lo que estaban hablando, ¿sí? Como de hablar con la verdad. Entonces el Claro. tema del viaje espiritual puede también ser una experiencia de crecimiento, Mm, como también eh, hay una parte del viaje del héroe, sí, si ya nos vamos al viaje del héroe, que no necesariamente el héroe tiene que ser este gigante mítico con músculos, de ni nada, Marvel. ¿ya? No necesariamente. Son tipos de héroes, pero igual hay héroes en nuestra vida diaria. Y un Claro, héroe puede también ser una persona normal. O sea, mucho más entretenido cuando tienen poderes, para qué estamos con cosas, pero, pero igual hay historias heroicas dentro de la realidad, o de estas sí. novelas más realistas. Entonces, si nos vamos al Mm, tema del héroe, el exilio igual puede ser un tipo de viaje a lo más desagradable que es el infierno. ¿Te fijas? Que en el infierno el héroe se encuentra con sus peores temores y tiene que enfrentarlos. exacto. Entonces, entonces sí, personalmente puede ser que, y con la historia de nuestro país, puede ser algo así. Claro. Entonces, depende desde dónde lo miremos. ¿El exilio es un viaje físico solamente? Yo personalmente diría que no. O sea, yo No, viaje tiene físico algo más del metro al colegio, ¿cachai? Así como, claro. ¿es un viaje espiritual? Posiblemente sí, o es un viaje al infierno, que es lo más como terrorífico, en donde el héroe tiene que probar su valía dentro de, como enfrentado a sus temores. Entonces, Yo creo que, perdón, yo creo que igual en cierto sentido para todos los exiliados debe haber sido un poco de este viaje al infierno, ¿cierto? Porque finalmente, o sea, primero el miedo de tener que desarraigarte, ¿cierto? Pero también de no saber a qué te vas a enfrentar, porque uno se va con la mejor intención al país que uno puede irse, pero uno no sabe qué va a generar a la larga, o no sabe finalmente qué tan seguro va a ser. De hecho, yo creo que los chiquillos lo van a ver más en profundo cuando hablen de dictadura en historia, pero pasó mucho en Latinoamérica que ocurrió algo que se llamaba Operación Cóndor, en donde habían países de Latinoamérica que también estaban en dictadura, entonces, pues, como Argentina, que es como lo más cercano, y que muchas personas se fueron exiliadas a Argentina pensando que ahí iban a estar seguras, sin saber que años después en Argentina iba a haber una dictadura, y esa misma dictadura iba a apoyar a la gente chilena que estaba reprimiendo acá para devolver a esta gente a Chile. O sea, como que finalmente el temor que implica que finalmente tu destino de exilio no necesariamente involucra protección. mm, Entonces, eso obviamente, esa cosa del temor, yo creo que es como clara. claro, no, y también, bueno, también los viajes en literatura significan aventuras.
¿te fijas? Claro. Significan experiencia. Y como la frase de lenguaje es, literatura es experiencia de mundo. Entonces, en sí, cuando yo hablo de un exilio en literatura y comienzo a hablar de él, yo creo que el viaje está de la mano. O sea, yo creo eso y también literatura, proceso histórico, también está de la mano. Aunque yo ahora, el 2020, haga una novela de fantasía, yo creo que algo va a tener de mí esa novela. Y eso vaya gente lo ha hablado, pero yo creo que es innegable personalmente. Es algo ya a título Mm, personal. sí, eso es Bueno, cierto. sí. Muy Bueno, creo que con esa ya habíamos terminado el ciclo de preguntas, ¿o no? sí, estamos en la pregunta. Sí, bueno, yo lo personal, para ya ir cerrando, creo que es muy interesante hacer este ejercicio de disciplina, ¿sí? Mm, Vamos a hacer más si es que hay yo creo que hay respuesta positiva, pero creo que es súper enriquecedor hablar desde la historia también y desde lo que sería literatura, porque normalmente estamos en salas separadas, pero eh, por alguna razón nos juntamos aquí por iniciativa propia y nada, espero que chicos les haya servido a todo segundo medio y a quien esté viendo esto. Y eso, Fernanda, algo que tú quieras decir. Estoy súper agradecida primero por la consideración, porque creo que esto es doblemente enriquecedor cuando estamos juntas. O sea, cuando el lenguaje y la historia se juntan, creo que es como que todo tiene más sentido. Entonces, nada, pues espero que esto de verdad sea útil para los chiquillos y las chiquillas, que quizás de repente uno tiene más afinidad con una disciplina, como le decía delante a Pilar, y ahora que están juntas quizás tiene un poco más, se entiende mejor. Exacto. Entonces, espero que les sirva, espero que sea una oportunidad de crecimiento y estoy aquí dispuesta para si me necesitan para cualquier cosa, yo voy a estar esperando una Of segunda instancia. course, siempre. Bueno, esto fue entonces hablando sobre el exilio y esperamos que haya otra conversación entre lo que sería historia y lenguaje, ¿ya? Así que ojalá haya una próxima, ¿ya? Que les vaya muy bien, chiquillos, y muchas gracias, Fernandita. Fernandita, De Fernanda. nada, ahí estamos con ustedes.